Adelante, Selene. Bueno, pues sí, este tema polémico, por eso tenemos a Tulio Salanueva. Él es especialista del Colegio Nacional de Abogados, quien justamente nos va a hablar. A ver, es una propuesta, como dicen, un golpe de Estado guango, como dice la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Es viable, no es viable esta discusión que se va a llevar a cabo en la Suprema Corte de Justicia? Tulio, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Selene, gracias por la invitación, un placer, Héctor. Mira, en principio decir que efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a su cargo la revisión del proceso legislativo que tiene precisamente el Congreso de la Unión. Sin embargo, la propia Corte ha establecido que no se puede pronunciar sobre reformas constitucionales en cuanto se refieren al fondo del asunto, como sucede con la reforma judicial. Lo que está en controversia en este momento es la consideración que tienen precisamente los 8 ministros de la Corte para decir que pueden analizar esta reforma, de tal manera que estamos ante un cambio de criterio que por lo menos es cuestionable, dado que ya había un criterio en contra que decía que esto no se podía hacer. Efectivamente, la señora presidenta tiene razón en cuanto a decir que ya existe un pronunciamiento que señala que no se puede revisar una reforma constitucional y que fue efectuado por los propios ministros de la Corte. Estamos ante una contradicción evidente de lo que ha sostenido la Corte en diversas épocas de su funcionamiento, estimada Selene. ¿A qué te refieres cuando no pueden discutir justamente el fondo? ¿Sería entonces la forma, sería entonces el procedimiento legislativo lo que tendrían que revisar? Y efectivamente ¿tendría algún efecto? Mira, efectivamente hay la posibilidad de que la Corte se pronuncie en cuanto a la forma en que se dicta, en que se promulga una ley. Esto evidentemente, como tú sabes, tiene un proceso de iniciativa, de discusión, de aprobación, de promulgación y de publicación. Estos puntos se refieren al procedimiento de cómo se crea una ley. Y ahí, Tulio, sí vimos que lo hicieron en fast track, o sea, sí vimos que hubo ahí un tema, pero ¿esto podría tener algún efecto para echar atrás la reforma? Mira, en este momento no, en este momento, como se señaló, la reforma cumplió con los requisitos legales. Hay una mayoría calificada que definió que esta reforma es procedente y por lo tanto, en principio, si bien se podría revisar el procedimiento de creación de la ley, no se podría, que es lo que quieren hacer los ministros, no se podría pronunciarse en cuanto a la procedencia o no de la reforma constitucional. Es un tema, y no es un tema técnico, pero insisto, lo que quieren hacer los ministros es cambiar el paradigma en cuanto a la revisión del fondo de la reforma constitucional. Esto no se puede hacer debido a que ya hay un pronunciamiento de la Corte. O sea, no se puede hacer, con esa nos vamos a quedar, más adelante lo que quieran, pero hoy, aquí y ahora, ¿esto va porque va? Va porque va en cuanto a que ya la Corte tuvo un pronunciamiento anterior. Sí. Pero bueno, la controversia ahora es precisamente que los 8 ministros han aprobado el tema de discutir la revisión a esta reforma constitucional. Hay que ver cómo se desenvuelve el debate en la Corte y sobre todo el pronunciamiento que haga el Ejecutivo en este sentido. Bueno, entonces dices, va porque va, digamos, porque la revisión, si se hiciera de forma, con el tema del procedimiento, de cualquier forma, aunque saliera, digamos, que se violó el procedimiento, lo más que podría pasar es que se reponga, digamos, que una se vuelva... reposición. Exacto, o sea, se vuelve a presentar, se hacen las cosas como deben ser, no se hacen en fast track, como se hicieron esta vez, y pasa porque tienen la mayoría y se vuelve a publicar y se acabó. Eso es lo que está a debate en este momento, estimada Selene. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, querido Tulio Salanueva, de esta discusión, de este último intento del Poder Judicial por echar atrás esta reforma. Gracias, Tulio. Estoy a la orden, un saludo al auditorio. Gracias, él es especialista, o sea, ¿por qué habla? Sí. Porque es especialista del Colegio Nacional de Abogados, o sea, porque de repente nos podemos perder en situaciones técnicas, pero ya no lo dijo, a ver, olvídense de tecnicismos, esto va, y creo que nos ha quedado más claro